Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos ocultos en las páginas de la Biblia, revelando verdades que han moldeado el destino de las naciones y que todavía hoy gobiernan nuestras vidas. Hoy, nos adentramos en una historia que pocos se atreven a explorar, la enigmática y épica saga de Esaú, el hermano gemelo que vendió su herencia por un plato de lentejas y que desató un conflicto ancestral que aún arde en las sombras del tiempo. Pero lo que sigue es aún más impactante. Esaú, un hombre marcado por decisiones impulsivas, se convirtió en el padre de una nación poderosa y temida, cuya historia está impregnada de misterio, traición y un destino que desafía toda lógica. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros escondía esa venta, esa traición silenciosa que cambió el curso de la historia? ¿Qué fuerzas invisibles estaban en juego en la vida de un hombre que vendió su legado por un simple acto de hambre? La historia de Esaú no es solo un relato antiguo, es un espejo de las decisiones que tomamos en la oscuridad de nuestras almas, revelando cómo un solo momento puede marcar para siempre el destino de generaciones enteras. Nos enfrentamos a un relato lleno de intrigas, pactos secretos y promesas divinas que se cumplen en las sombras. Desde un nacimiento milagroso y una lucha en el vientre, hasta la venta de un derecho sagrado por un plato de lentejas, cada paso revela un enigma que desafía toda lógica. Pero lo más sorprendente llega después. Esaú, el hombre que perdió todo por impulsos fugaces, encontró una entrada inesperada a la gracia, en un giro que pocos se atreven a imaginar. ¿Qué lecciones ocultas se esconden en su legado? ¿Qué misterios aún laten en su historia? Nuestra historia comienza en un rincón olvidado del tiempo, en las profundidades de Génesis. Allí, en un evento que desafía toda lógica, se revela el nacimiento milagroso de dos gemelos destinados a cambiar el destino del mundo, Esaú y Jacob. Nada en su llegada fue casualidad, fue un secreto divino, un plan oculto que comenzarían a desvelar solo cuando las sombras y la luz entraran en guerra. Isaac, el hijo de Abraham, había esperado 40 años por esa promesa, pero Rebeca, su esposa, era estéril. La esperanza parecía perdida hasta que un estremecimiento en el vientre de ella despertó un misterio inexplicable. Oró con fervor, y en lo profundo del cielo una respuesta resonó. Un embarazo extraordinario, una lucha ancestral dentro de su núcleo, anticipando una batalla épica aún por librar. En ese momento, algo más que un simple bebé estaba en juego, el destino de dos naciones, escondido en el secreto de su vientre. Dios mismo reveló lo que estaba por venir. Dos naciones en tu interior, una será fuerte, la otra menor. El mayor servirá al menor. Desde ese instante todo cambió. La profecía encendió las fibras del tiempo, preparándose para un conflicto que atravesaría generaciones. Edom e Israel, dos raíces que surgieron de un mismo árbol, ahora en guerra. Cuando llegó la hora, Rebeca dio a luz a unos gemelos envueltos en un misterio profundo. Esaú, el primero en salir, con su piel rojiza y velluda, portaba en su cuerpo simbolismos que sólo los ojos del alma entenderían, un signo de su dureza, de su alma indómita. Su nombre, velludo, se convirtió en sinónimo de tierra árida y ardiente. Edom, rojo, un símbolo de lo salvaje y lo impredecible. Y justo tras él surgió Jacob, agarrando con tenacidad el talón de su hermano, un gesto que dejó marca en la historia. El que suplanta, el que agarra el talón, un pacto oscuro en gestación que anticipaba una rivalidad sin igual. Los caminos de estos gemelos no tardaron en dividirse. Esaú, un cazador competente, un hombre de la tierra, prefería la aventura del campo, la brisa libre, la fuerza física. Favorito del padre, un símbolo viviente de la naturaleza salvaje. Jacob, en contraste, un hombre de contemplación, un soñador especialista en lo espiritual, en las promesas celestiales. La pasión y la quietud, el fuego y la sombra,
en un enfrentamiento que iba mucho más allá de una simple disputa fraternal. Era un espejo de un conflicto eterno, la elección divina versus las decisiones humanas, el destino marcado por fuerzas invisibles. Y entonces llega el momento culminante, el acto que cambiaría para siempre su historia, la venta de la primogenitura. En un instante el precio fue barato, una simple sopa de lentejas por la herencia sagrada. Esaú, impulsivo y desdichado, menospreció lo que valía la promesa del pacto. La Biblia explica con pocas palabras. Esaú menospreció su primogenitura. Pero, ¿qué ocultaba esa acción? ¿Qué fuerzas oscuras estaban en juego cuando esa decisión selló su destino? Y lo que sucedió después guarda un secreto aún más profundo. En un acto que ha desconcertado a generaciones, Jacob, el tramposo, el engañador, se disfrazó de su hermano y usó toda su astucia para arrebatar la bendición del padre Isaac. La escena es sacada de un misterio ancestral, un disfraz, una mentira, una bendición sellada con sal y lágrimas. En esa sombra, en ese engaño, se desató una guerra que todavía arde en las sombras de la historia, la enemistad entre hermanos, entre naciones. Esa bendición, que parecía definitiva, quedó en manos de un Jacob que sabía que ese acto ocultaba un propósito divino. La palabra de Isaac, sellada en la oscuridad, anunció un futuro de lucha. Serás señor de tus hermanos, y sus hijos te servirán. Y entonces la historia revela un secreto oculto en las sombras. Esaú, el hermano que perdió mucho, vive en la penumbra de un destino marcado por la lucha y la resistencia. Su pueblo, los edomitas, nacen en fuego y conflicto. Ahora, adentrémonos en un aspecto sombrío y enigmático del linaje de Esaú, su matrimonio y el destino de sus descendientes. Lo que eligió en su vida amorosa no fue solo una decisión personal, fue un acto lleno de simbolismo, una señal clara de su alejamiento del pacto divino que su abuelo Abraham había sellado con promesas celestiales. En Génesis 26, versículos 34 y 35, encontramos las primeras pistas de un camino lleno de sombras. Esaú, a los 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Be y Elitita, y a otra mujer, también hitita, hija de Elón. Dos nombres, dos alianzas con naciones conocidas por su idolatría, su voluntad de desafiar al Dios de Israel. El dolor que causaron a Isaac y Rebeca fue profundo, un amargo recordatorio de cómo las decisiones humanas pueden abrir puertas peligrosas a fuerzas oscuras, porque estas uniones no solo eran una elección cultural, eran una señal de desprecio hacia las promesas divinas, un acto de rebeldía contra la línea de sangre del pacto de Abraham. El matrimonio de Esaú con esas mujeres cananeas es solo la primera pieza en un rompecabezas que revela su verdadera naturaleza, un impulso desenfrenado, un deseo por lo material y lo terrenal que lo alejaba cada vez más del legado espiritual de sus ancestros. Esaú no solo desobedeció a su padre, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando uno se deja arrastrar por los deseos inmediatos, ignorando las promesas celestiales que llevan a la eternidad. Pero la historia no termina allí. Cuando Isaac, con su vista casi perdida por el tiempo, bendice a Jacob en lugar de a Esaú, siguiendo la estricta voluntad de su esposa Rebeca, Esaú, con un corazón lleno de ira y dolor, intenta enmendar su error. Busca a su padre y en un acto desesperado se casa con Mahalat, hija de Ismael, otro hijo de Abraham. Así, aunque aún intenta conectar con la línea de la promesa, su camino sigue alejándose, como un río que se desvía de su cauce original. La unión con Mahalat, aunque en apariencia más alineada con la descendencia de Abraham, no puede esconder la verdad.
Esaú, en su búsqueda de aceptación, se mantiene alejado de la verdadera herencia espiritual. El destino de Esaú y sus descendientes, los edomitas, se escribe en las páginas de Génesis 36, en una genealogía que revela su verdadero legado. Un pueblo nacido en las tierras de Seir, con sus propias historias de poder, guerra y ambición. El nombre Edom, rojo, no solo alude a Esaú mismo, sino a su alma ardiente, impulsiva, marcada por una historia de conflicto. Y esa historia de enfrentamientos, traiciones y guerras rebeldes ha llegado hasta nuestros días, alimentada por un odio ancestral que nunca se apaga. El profeta Abdías captura esa arrogancia y caída en un solo verso, un recordatorio de que vivir separado del pacto divino puede ser una condena, una alianza con la sombra en un mundo de fuerzas oscuras. ¿Quién te derribará, Edom?, clama la profecía, señalando la inevitable justicia que sigue a la soberbia y la rebelión. Desde esa roca elevada, desde esa tierra roja y hostil, el orgullo desmesurado de Esaú se convirtió en una trampa mortal. Su legado, más que un linaje de guerreros y poderosos, es una advertencia sobre lo que sucede cuando uno se aparta de las bendiciones divinas. Una historia en la que la tierra y la sangre se vuelven símbolos de separación y enemistad eterna. La resistencia de Edom contra Israel, sus intentos de negarle el paso y su participación activa en la caída de Jerusalén en tiempos de Babilonia, fueron decisiones que sellaron un destino que, como en el antiguo pacto, viene acompañado de un juicio. Cuando los edomitas se unieron a los invasores para saquear y humillar a su hermano Israel, revelaron la profundidad de su traición, haciendo eco en las profecías que los condenan sin remedio. Como tú hiciste, así se te hará, advierte Abdías, recordando que la enemistad que comenzó en los días de Esaú nunca desapareció, sino que se profundizó en un ciclo de heridas que nunca sanaron. La traición de Edom, su orgullosa resistencia, fue la chispa que alimentó un fuego eterno de enemistad con Israel, un conflicto que se prolongó a lo largo de los siglos, desde las duras campañas de Josué y los reyes hasta los devastadores saqueos de Jerusalén. Los descendientes de Esaú, los edomitas, permanecieron como un espejo oscuro de lo que sucede cuando se reniega del pacto divino y se elige vivir fuera de la sombra de las promesas de Dios. Su historia no es solo de guerras y derrotas, es un relato de orgullo desmedido, de la arrogancia que termina en caída inevitable. Y esa enemistad que empezó en las páginas antiguas de la Biblia, en las luchas de los gemelos, se convirtió en un antagonismo profundo, que continuó incluso en tiempos de exilio y destrucción. Cuando los israelitas buscaban reconstruir su nación, los edomitas seguían en su tierra hostil, lanzando sombras y recuerdos de traiciones pasadas. Incluso en el silencio de la historia, esa tensión latía con fuerza en las profundidades del tiempo, como una maldición ancestral que no se apaga y que sigue dictando el destino de ambas naciones. Su alianza con los enemigos de Israel durante la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. fue quizás uno de los momentos más oscuros de esa rivalidad. Abdías denuncia con furia cómo los edomitas celebraron en la desgracia de su hermano, participando en la hazaña y en la humillación del pueblo de Dios. En ese acto de traición quedó sellado para siempre su destino, la condena divina. La profecía advertía que su arrogancia, su separación del pacto del Señor, los llevaría a la completa destrucción. El día del juicio había llegado y todavía resonaba en las voces de los profetas. El día del Señor está cercano contra todas las naciones,
afirma Abdías, y en esa declaración se revela la justicia divina, un juicio implacable sobre quien se atreve a desafiar la voluntad de Dios. A lo largo de los siglos, los edomitas han sido símbolo de resistencia rebelde, de orgullo desmedido y traición, pero también de advertencia eterna. Toda nación, toda alma que opta por separarse de la verdadera herencia, enfrenta un destino de lucha y derrota. La historia de Esaú, sus matrimonios y la descendencia que brotó de su linaje nos enseñan que el poder terrenal puede ser efímero, pero las decisiones con respecto a lo espiritual dejan huellas imborrables en el tiempo. La sombra de Esaú nos recuerda que alejarse del pacto divino es volar solo, sin alas, hacia una caída segura. Y así la historia de los edomitas continúa siendo un ejemplo profundo, un recordatorio de las consecuencias de vivir en la soberbia, de rechazar las bendiciones y de luchar contra la voluntad del cielo. La enemistad con Israel, sellada en batallas antiguas y traiciones modernas, revela que los conflictos más profundos nacen en los corazones humanos cuando se apartan de la verdad. La voz de los profetas aún resuena en el eco del tiempo, advirtiendo que la separación del pacto divino inevitablemente conduce a la caída. Queda en nuestras manos aprender de esas historias. ¿Dónde estamos nosotros en esa larga cadena de decisiones y destinos? La historia de Esaú y Edom nos invita a reflexionar, a temer y quizás a volver a la senda de las promesas eternas que nos unen a lo divino. La historia de Edom es un recordatorio alentador de las consecuencias de oponerse a la voluntad de Dios y del impacto duradero de las decisiones tomadas por Esaú y Jacob muchas generaciones atrás. En conclusión, la historia de Esaú y sus descendientes está llena de lecciones sobre las consecuencias de nuestras elecciones, la importancia de los valores espirituales y el poder del perdón. El legado de Esaú no es solo de rivalidad y conflicto, sino también de reconciliación y gracia. Reflexionando sobre su historia, podemos considerar cómo aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, eligiendo el camino de la fe, valorando nuestra herencia espiritual y abrazando la reconciliación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Esaú y el impacto de sus descendientes. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal para más estudios bíblicos profundos y reflexiones. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.